Buenas, ¿cómo están? Ahora se me disparó el micrófono y mi sobrina se está despidiendo. Entonces, cualquier interferencia ahí. Bendiciones, el Señor les bendiga. Miren, tan bonita esa imagen desde Leticia, allá en el Amazonas, les está haciendo como buen clima también. El Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a que se puedan estar, pues digo, conectados durante todo este tiempo. A todos los demás también, Sogamoso, Tunja, el Señor les bendiga. En Bogotá también, bendiciones. ¿Dónde? Paulita, Bogotá, sí. Entonces el Señor les bendiga, el Señor les bendiga a todos. Vamos a iniciar con la palabra esta tarde, amén. Entonces permítame, yo acá abro mi bosquejo. El título de la enseñanza de esta noche, vamos a seguir trabajando con Abraham, listo, las obras de Abraham, pero hoy yo no sé si usted se acuerde, pero nosotros estamos haciendo un conteo y tenemos gran expectativa porque nosotros estamos contando las semanas como lo ordena la palabra, como lo ordena la escritura. Estamos contando las semanas para esa fiesta preciosa que es justamente la fiesta de las semanas. En español así se llama, la fiesta de las semanas. En griego se le puso el nombre de la fiesta de Pentecostés y en hebreo nosotros tenemos la fiesta de Shavuot, que traducido al español es justamente la fiesta de las semanas. Y esto es lo que se conoce bíblicamente con el nombre del conteo del Homer. Y hoy es la cuarta semana. Recuerde usted que el eterno Dios nos manda a contar 7 semanas específicas, 7 semanas, y dice, cuando ya contemos esas 7 semanas, al día 50, al día siguiente, perdón, es el día 50, y en ese día 50 se celebra una de las fiestas más preciosas con la que se cierra este primer ciclo de fiestas de primavera, que es la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Entonces vamos a entregar este tiempo y vamos a darle gracias al eterno Dios porque nos está abriendo el entendimiento y porque podemos participar de este precioso conteo que es el conteo del Homer. Ya vamos entonces en nuestra cuarta semana. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias al eterno Dios porque porque nos permite mejor hacer este conteo y vamos a entregar este tiempo de la enseñanza. Padre, damos gracias, Señor, Dios de los cielos, porque Señor, tú nos has puesto en nuestro corazón, Señor, el obedecer a tu palabra, el obedecer a tus estatutos, el obedecer a tus mandamientos, Señor. Por eso hoy te decimos, Señor, Dios de los cielos, que tú eres bendito, eterno Dios, Rey del universo, porque nos has ordenado en tu bendita palabra, Señor, hacer este precioso conteo, Señor, para que vayamos preparando nuestro corazón, Señor, para ese día 50, Señor, que es la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas, que es la fiesta de Pentecostés, Señor, en donde estamos celebrando, Señor, Dios eterno, ese momento, Señor, en donde tú entregaste la ley y tus mandamientos en el Sinaí, pero en donde también, Señor, recibimos tu espíritu, Señor, ese espíritu de santidad que como nos lo ha venido enseñando es el que escribe esa preciosa ley en las tablas de nuestro corazón. Por eso hoy te damos gracias, Señor, y también ponemos, Señor, este tiempo de predicación, este tiempo de enseñanza delante de ti, clamándote que nos hables, que nos enseñes, como lo hablábamos durante la alabanza, todos acá estamos en igualdad de condiciones, aquí no hay alguien mayor que el otro y no hay nadie más pequeño que el otro, Señor, sino que estamos aprendiendo y tú nos estás llevando de la mano. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Entonces vamos a iniciar. En esta oportunidad yo le quiero pedir un favor a todos los que están ahí en sus casas y es que me ayude a desarrollar el mensaje. Para ello necesito que usted tenga su Biblia a la mano y que tenga una libreta de apuntes, también porque vamos a estar haciendo unas sumas y ustedes saben lo que a mí a veces me suele pasar con las sumas, pero más que todo para que usted verifique que la información que estamos dando, que estamos suministrando, realmente es fidedigna y se ajusta a lo que dice la Biblia. Amén. Entonces iniciemos. Como lo mencionábamos anteriormente, estamos en este tema que se llama las obras de Abraham. Creo que lo primero que hablamos fue del sacrificio. Hace 8 días hablamos de Abraham vio mi día, si no estoy mal, perdón. Y hoy vamos a hablar de el guardián, el guardián. Esta es la serie número 3. Nosotros hemos tomado como referencia Juan capítulo 8. Hoy vamos a trabajar mucho el libro de Génesis
Génesis. Entonces, si usted quiere revisar Juan capítulo 8, versículo 39, que son como los versículos que hemos estado leyendo en estas últimas celebraciones. Juan 8:39, mire lo que dice. Recuerde usted que el Señor le estaba hablando a los que creyeron en Él, que después se ofendieron porque el Señor estaba hablando conforme dice la Biblia y conforme dice la Escritura, y les estaba tocando algunos temas álgidos y ellos se ofendieron en su corazón. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, aquí ya estaban bravitos, nuestro padre es Abraham, recriminándole. Y el Mesías les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y de aquí hemos venido desarrollando este tema. Y el versículo 47, si usted salta allí, no mentiras, el versículo 43 dice lo siguiente, sáltese del 39 al 43. El Señor ya estaba, como lo plantea el evangelista, si usted lee el versículo 43, usted ya va a notar que el Señor ya estaba un poquito desesperado. Obviamente él nunca pecó, pero también a veces se enojaba. Mire lo que dice el versículo 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y hoy en día pasa igual. Hoy en día se muestra evidencia bíblica, se muestra evidencia histórica, se va uno al contexto grecorromano, al contexto hebreo, y uno a veces dice, pero ¿por qué no entienden mi palabra? ¿Por qué? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y yo creo que la pregunta hoy es ¿por qué no entendemos el lenguaje del Señor? ¿Por qué a veces nos cuesta entender el lenguaje del Padre a través de la Escritura? Ahora el versículo 47, mire lo que dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo creo que esta es la respuesta a la pregunta del versículo 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Acá está la respuesta. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el Señor les dice, pero ustedes no las oyen porque no son de Dios. Y viene siendo como lo que cantábamos ahorita, que las ovejas del Señor escuchan su voz y le obedecen. ¿Listo? Entonces estamos viendo cuáles son esas obras preciosas de Abraham. Lo hemos venido aprendiendo y yo creo que en todas estas semanas hemos aprendido cosas preciosas. Hace 8 días aprendíamos algo muy bonito y sería bueno también que nosotros lo compartiéramos. Vayámonos por favor a Génesis 22. Vamos a estar trabajando Génesis 22, Génesis 23, Génesis 21, pero usted no se afane que no vamos a leer todos los versículos, sino algunos versículos. Hoy de lo que se trata es algo. Vamos a ver exactamente a qué se refiere eso del guardián, pero vamos a trabajar algunos versículos y algunos pasajes para poder llegar al desenlace del mensaje, y dentro de lo que vamos a desarrollar, vamos a establecer de forma bíblica, por eso le digo que usted por favor me tiene que ayudar a desarrollar el mensaje en esta tarde. Vamos a establecer de forma bíblica qué edad tenía Isaac cuando Abraham lo llevó al monte Moría para ser sacrificado, ¿ok? Porque es importante que nosotros establezcamos la edad real de Isaac y no lo vamos a hacer diciendo tal autor dijo, el otro autor le pareció, o a fulano de tal Dios le reveló en un sueño. No, lo vamos a hacer acorde a lo que nos va a enseñar la Escritura. ¿Por qué razón es importante que nosotros establezcamos la edad de Isaac? Por cuanto Isaac es tipo del Mesías, y de allí vamos a poder lograr entender toda esta serie de mensajes que comenzamos hace 15 días. Amén. Entonces, dicho lo anterior, le pido por favor, o no sé si ya lo había pedido, que vayamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Génesis en hebreo es la palabra Bereshit, que significa en el comienzo, Bereshit o Génesis, ¿ok? Génesis 22, 14. Entonces, esto lo tocamos hace 8 días, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Yahweh Jireh. ¿Se acuerdan que lo vimos? Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahweh, Yahweh será visto. Y explicamos por qué, que la palabra allí es Yerae, y hablamos que Abraham básicamente estaba profetizando que en ese mismo monte, Yahweh, el eterno Dios, iba a ser visto. Y nosotros lo dijimos hace 8 días. ¿De qué forma fue visto el Padre en ese monte? Usted se acordará que cuando el Mesías fue colgado, fue crucificado en ese madero, se puso un letrero sobre él. ¿Se acuerdan? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Eso nosotros lo vimos hace 8 días, que en hebreo es Yeshua Hanosri Wemelech
Hayehudim, y dijimos, si nosotros tomamos, yo sé que de pronto usted, si no estuvo hace 8 días y si no ha visto el mensaje, de pronto usted dice, está hablando en lenguas. No, 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 no. Bueno, sí, porque esa sí es una lengua de las que se hablaron en Hechos 2 realmente, pero si su merced pudiera, por favor, ver el mensaje de hace 8 días, entendería mejor porque hace 8 días puse el letrero, hoy no caí en cuenta de hacerlo. Pero entonces, si usted revisa cada una de las iniciales, se dará cuenta que ahí lo que dice es Yahweh. Yahweh. Por tal razón, esa profecía del profeta Abraham se cumplió. En ese mismo monte Moriah, Yeshua, nuestro Mesías, fue visto, Yahweh fue visto, ¿cierto? Y dijimos, no es que el Padre, no es que Yeshua y Yahweh sean el mismo, no, 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 el Padre envió a su Hijo, ¿ok? Entonces dijimos que la profecía se cumplió. Hoy voy a adelantar bastante. Yo le pido que se vaya al versículo 15 del mismo capítulo. Versículo 15, ya bajé acá un poquito, versículo 15. Génesis 22, 15, mismo capítulo. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto, ¿se acuerda lo que dijo el Señor? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ve, ahí está. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, versículo 17, de cierto que te bendeciré y multiplicaré. Y tu descendencia, perdón, discúlpeme, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hay algo que a mí no me gusta que hagan los pastores ni los evangelistas, y es voltee y dígale al que tiene a su lado, como que me partió como para qué, ¿no? Pero si usted quiere voltear y mirar al que tiene a su lado, usted puede ver que esa persona que tiene al lado suyo es una evidencia del cumplimiento profético de este versículo 17. Nosotros somos esa descendencia. Acá en Tunja, Boyacá, en el Amazonas, en Cundinamarca, en Casanare, los que habían posteriormente, se cumplió esta profecía. Nosotros somos parte del cumplimiento de esta profecía, amén. Y dice, y tu descendencia, le está diciendo el eterno Dios a Abraham, poseerá las puertas de sus enemigos. Y esto tiene que ver con lo que el Señor le dijo a Pedro, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y alrededor de esto, sí, eso de las puertas de los enemigos, alrededor de esto sí que se han hecho enseñanzas, y a veces uno ve personas que se paran en las entradas de las ciudades porque son las puertas de la ciudad a hacer un poco de cosas, pero realmente mire lo que no están ordenadas en la Biblia, pero realmente esto es lo que está diciendo el versículo. Ahora, versículo 18, mire lo que dice el eterno Dios, en tu simiente, es decir, en la simiente del Mesías, porque esta promesa se hace efectiva en el Mesías. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Samacá, Garaogoa, Oicatá, Sogamoso, Chiquinquirá, Tunja, Duitama, Pajarito. Bueno, estoy como los de los buses de la Libertadores, pero Nopsa, gracias, Amazonas, somos benditos por causa de esta promesa que el eterno Dios le dio a Abraham, por cuanto Abraham fue obediente y no le rehusó a su hijo. Y esa promesa es para nosotros. Nosotros somos la evidencia andante y hablante de esta promesa. Gracias al Señor, gracias al Mesías. ¿Listo? Y de acuerdo al versículo 17, ¿cuál es el resultado o cuál fue el resultado entonces de esa obediencia? Dos cosas, multiplicación y bendición. Las dije al contrario, bendición y multiplicación. Entonces, el eterno Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas. Y hoy el eterno Dios nos dice a nosotros, preséntate delante de mí como sacrificio vivo, agradable a mí, es lo que está diciendo el eterno Dios, pero ya no derramando sangre, por cuanto la sangre la derramó el Cordero de Dios, el Cordero de Pesa, que quita el pecado de nosotros. Ahora ese sacrificio se llama obediencia. Amén. Ese sacrificio se llama obediencia. Obedecer a la ley, a los mandamientos, a sus decretos. Yo creo que nosotros llevamos un año larguito entendiendo realmente que de Génesis a Apocalipsis nada es de despreciar de la palabra. Y siempre, 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 amadísima iglesia, el resultado será uno
y el mismo, el que está estipulado en el versículo 17. Te bendeciré y te multiplicaré. Y si su Dios, si nuestro Dios es el Dios de Isaac, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ciertamente esa bendición también vendrá para nosotros. Amén. Ahora, yo estoy esperando que me digan amén. No me acordaba que estamos todos como con micrófonos cerrados. Ahora viene lo que necesitamos saber y conocer respecto a Isaac. A partir de este momento es donde yo le digo, por favor, usted, ay, no había grabado acá en el mensaje de voz. Bueno, en el audio, perdón. A partir de este momento, usted me va a ayudar a entender este mensaje. Yo necesito que usted se ponga supremamente atento, supremamente pilas para que entendamos y podamos interpretar y podamos leer la evidencia bíblica. Los jueces hacen algo que se llama valoración de la prueba. Por allá está Moniquita y ella no me va a dejar mentir. Entonces, hoy nosotros vamos a hacer la valoración de estas evidencias para establecer la edad que tenía Isaac en el momento en que Abraham lo iba a sacrificar al eterno Dios en el monte Moriah, porque entendiendo esto vamos a poder entender, reitero, el desarrollo del mensaje. Lo primero que vamos a establecer es lo siguiente, Lo que sucedió en Moriah, lo que hemos venido hablando nosotros en estos sábados anteriores, es muy cercano a la muerte de Sara, ¿listo? O sea, estamos hablando que son acontecimientos sucesivos. Ahorita vemos por qué. Decir, el Señor lleva a Abraham y a Isaac al monte Moriah y dicen los estudiosos que básicamente entre ese evento y la muerte de Sara no transcurrió ni siquiera un año. Dicen los estudiosos de la escritura, las personas que estudian los contextos bíblicos y los usos y las costumbres del Medio Oriente. ¿Listo? En Génesis 21:1, por favor, devuélvase unas páginas. Génesis 21:1, vamos a mirar lo siguiente. Recuerde que usted me va a ayudar a entender esto. ¿Listo? Haga usted va a hacer la valoración de la prueba y usted al final va a sacar su propio veredicto, ¿ok? Yo espero que tenga el lapicito ahí y esté atento. Mira lo que dice Génesis 21:1. Póngale cuidado. Visitó Yahweh a Sara, como había dicho, e hizo Yahweh con Sara como había hablado. La palabra hablado ahí es la palabra dabar. Si usted de pronto no recuerda qué es la palabra dabar, por favor revise los mensajes de estos miércoles anteriores, porque allí explicamos que es esta expresión dabar, es decir, lo que Dios habla, la dabar de Dios permanece para siempre. Por eso dice la Biblia, visitó Yahweh a Sara como le había dicho, porque el eterno Dios cumple lo que dice, e hizo Yahweh con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. La pregunta es, y qué lástima que no se puedan abrir micrófonos, pero la pregunta es, ¿usted recuerda cuántos años tenía Sara cuando concibió a Isaac? Pues la respuesta está en Génesis 17:17. En Génesis 17:17 la Biblia dice que Sara, cuando concibió a Isaac, tenía la tierna edad de 90 añitos. 90 añitos nada más. 90 años. Ahora, si estamos hablando de un periodo de gestación normal, estamos hablando de 9 meses, ¿cierto? De 9 meses. Entonces, ¿cuántos años vendría teniendo Sara cuando nació Isaac? 90 años, 91, yo diría que 90 porque pues vaya, no, si concibió a los 90, pues, y si es un periodo de gestación de 9 meses, pues uno diría aproximadamente 90 años. Si ven por qué les digo que es importante que ustedes me ayuden también, yo acá tengo a mis papás ayudándome, que ustedes también en sus casas me ayuden a desarrollar el mensaje. Ahora váyase al versículo 8, por favor. Váyase al versículo 8 porque acá vamos a comenzar a entender. Versículo 8. Mire lo que dice
La Reina Valera. Mire lo que dice la Reina Valera y ahorita yo le digo de pronto en mi humilde aprendizaje de hasta ahora que estoy teniendo y que confío en el Señor que me dé vida para aprender más. Mire lo que dice la Reina Valera. Póngale que lo que dice la Reina Valera. Y creció el niño, dice la Reina Valera, ¿cierto? Y fue, sí señor, es Génesis 21, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. ¿Cierto? Su merced que así dice la Reina Valera. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Ok? Es decir, de acuerdo a este versículo de la Reina Valera, como que pareciera, ¿no? Pareciera que estamos hablando de, ¿cómo se llama? ¿Destete? Sí, ¿de cierto? Pareciera que se trata de un destete de un bebé de 2 años. Yo no sé usualmente a qué edad, cuántos meses un niño, yo no me acuerdo cuándo fui yo, pues yo creo que usted tampoco se acuerda cuándo fue el suyo, pero más o menos un tiempo aproximado, pues normalmente, en situaciones normales, estamos hablando más o menos que un niño tiene ese destete o niña aproximadamente a los 2 años, ¿no? Por eso le digo, en situaciones normales, en situaciones normales. Ahora, la Reina Valera usa la palabra destetado, ¿ok? Pero mire exactamente lo que dice el versículo. Ahí dice, la Reina Valera dice, creció el niño, ¿ok? El versículo dice, el texto original dice, el niño se hizo grande. La palabra para grande allí es la palabra gadal, grande. Si su merced quiere anotar para que verifique en Google, porque eso sería bonito. La palabra gadal viene de la palabra gadol. Una de las oraciones que uno hace de pronto, que usted de pronto escucha, es Gadol Adonai, mi Señor es grande. De hecho, hay una canción muy bonita de una cantante que se llama Sarah Lieberman, que se llama Gadol Adonai. Gadol Adonai es una canción muy linda. Si usted después que termine el servicio, ahorita no, o mañana quisiera buscarla en YouTube, se llama Gadol Adonai, pero póngale subtítulos en castellano para que su merced sepa qué es lo que está hablando. Entonces ahí dice que el niño se hizo grande y la palabra que se tradujo como y fue destetado es la palabra y maduró. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre destetar y madurar. Entonces, el niño se hizo grande y maduró, ¿ok? E hizo Abraham, ojo a esto, porque acá vamos a sentar unas bases bastante especiales. ¿En dónde quedé? El niño se hizo grande y maduró e hizo Abraham un banquete el día de su madurez. Decir, el día que se hizo hombre. Tranquilo que ahorita le voy a pasar la evidencia bíblica, claro. Pero fíjese que aquí la palabra destetado no tiene que ver de destetar, no tiene que ver con madurez. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Y si usted quiere revisar, hasta en Wikipedia lo encuentra realmente. ¿Por qué doy estos detalles tan sencillos, estas fuentes de información tan sencillas? Para que usted se dé cuenta que aquí no se trata de manipular una información, sino de realmente entender qué es lo que está diciendo la Biblia, más allá de las tradiciones humanas o de las predicaciones lindísimas que son a veces fantasía como para que nuestro corazón se conmueva. Póngale cuidado. Hay una expresión en hebreo que se llama Benei Mitzvah. Benei significa hijo de y mitzvah significa mandamiento. Luego Benei Mitzvah significa hijo del mandamiento. Y en torno o con base en esta palabra, los israelitas hoy en día, incluso los judíos lo hacen, pero no porque sea de judíos, sino que mire de dónde viene la costumbre. Los israelitas celebran algo y yo sé que usted lo ha escuchado que se llama Bar Mitzvah. De hecho, si a usted le gusta ver películas, usted va a encontrar que, ay, no, es que estaba celebrando el Bar Mitzvah. Ahora, esta celebración en las niñas es cuando cumplen aproximadamente 12 años. Y ojo, esta celebración en los niños es aproximadamente a los 13 años, cuando cuando los jóvenes, porque ya no son niños, comienzan a tener algo o tienen mejor su primera emisión nocturna de semen. Allí en ese momento se entiende que este niño ya entró en una etapa de madurez y se entiende
que este niño incluso ya puede producir espermatozoides de tal manera que ya puede dejar embarazada a una mujer. A partir de ese momento, entonces, ya se hace un varón porque ya tiene producción de espermatozoides. Y en ese momento no solamente, y ustedes lo saben, se experimenta un cambio físico, hasta la voz, ¿no? Se experimenta, perdón, se experimenta un cambio físico, sino también un cambio de mentalidad. Se entiende que este joven entonces ya ha madurado y hay que enseñarle algo que se llaman responsabilidades, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata? Cuando se presentaba esa primera emisión de semen, se entendía que el muchacho había madurado. Y en ese momento, como entraba ya en una etapa de madurez y de adquirir responsabilidades, ¿qué se hacía? Se ofrecía un banquete porque era algo honroso para el padre. Como quien dice el padre está diciendo, mi hijo ya entró en una etapa de madurez, ya entró en una etapa de adquirir responsabilidades, ya puede fructificar, ya me puede dar descendencia. Y la palabra que está allí como destetar es la palabra gamal y es la palabra madurar. Destete es diferente a madurar. Si ven la grandísima diferencia, no se tiene registro histórico alguno de alguna costumbre en el Medio Oriente, específicamente en Israel, en donde cuando un bebé deje de lactar, se hiciese un banquete. Entonces, finalmente, cuando nosotros vayamos al texto original, fíjese que cómo nos abre el entendimiento. Entonces alguien dirá, yo necesito evidencia. Bueno, está bien, ok, vamos a la evidencia. Isaías 18:5, por favor. Ahora usted dirá, pero yo quiero que esa palabra me sube el ánimo. ¿Qué tiene que ver con mi salvación? Bueno, de hecho, si analizamos y si reflexionamos, quizá este tipo del Mesías sí tiene bastante que ver lo que estamos hablando. Isaías 18:5, sin perder de vista Génesis, por favor. Póngale sumarse un poquito de cuidado, dice. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. La palabra maduren es la palabra gamal, que es la misma que se usa en Génesis 22:5. Si ven, ahí no dice cuando se destete la flor, entonces va a producir frutos. Allí lo que dice es cuando maduren, porque cuando madura, entonces ya puede reproducirse. De tal manera que ese evento de Génesis 22, versículo 5, si no estoy mal, nos está hablando no del destete, de lactancia de Isaac, sino nos está hablando de su edad de madurez, aproximadamente, casi seguros, aproximadamente de 13 años. Partiendo de ese punto, yo quiero, por favor, que sigamos. En Génesis 22:5, vuelva a adelantarse a Génesis 22:5. Génesis 22:5 dice lo siguiente, que ese ya lo habíamos hablado también y que yo les dije, esto lo vamos a revisar. Y en honor a esa promesa es que estamos haciendo también esto. Entonces dijo Abraham a sus siervos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la palabra ahí no era siervo, sino nahar, que significa jóvenes? Ok, dijo, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho, y la palabra para muchacho es nearim, iremos hasta allí y nos postraremos y volveremos a ustedes. Ahora, esta palabra nahar, tanto como nahar y nearim, habla de madurez. Es decir, en este momento, justo en este momento, Isaac y los jóvenes, ahí dice siervos, pero no eran siervos, y los muchachos, los jóvenes con los que iban Isaac, ya habían pasado esa primera etapa de destete y ya habían pasado esa segunda etapa de
esa segunda etapa de producción de espermatozoides. Es decir, ya habían pasado muchos años, ya no eran unos bebés, ya no eran unos adolescentes, ya eran personas que tenían la capacidad para ir a la guerra y para ir a pelear. Tenían un vigor físico, ya tenían fuerza para realizar trabajos pesados y por consiguiente también tenían fuerzas para alzar sobre sus lomos cargas grandes, cargas pesadas. Vamos a revisar esta misma expresión en un pasaje que es de primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Es para que nosotros también vayamos quitando todos estos mitos. Nosotros hablábamos hace 15 días, ¿no? Lindas esas predicaciones que pues apelan al sentimiento y al corazón de las personas. Sin embargo, no es cierto que Isaac era un niño que le estuviera diciendo al papá con voz de niño, papá, papá, ¿dónde vamos? No es así. Y tampoco Abraham le dijo, oh, no te preocupes, hijo mío. No, así no pasó. O sea, nosotros tenemos que ser bíblicos. ¿Para qué vamos a fantasear con? Mire, el eterno Dios es tan soberano que Él no necesita que yo me invente cosas para mostrarle a usted su poder, su autoridad y su soberanía. Él no necesita de esas ayuditas didácticas de los predicadores. Él lo único que desea es que nosotros prediquemos su palabra verdadera, su palabra de verdad y vida, tal cual está consignada en la escritura. ¿Listo? Primer libro de Samuel, entonces, capítulo 17, leamos desde el versículo 55 al 58, por favor. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé, no tengo ni idea. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar, ojo, David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David, tenaz, el dulce cantor de Israel, teniendo David la cabeza del filisteo. Yo creo que así agarra de los cabellos, la cabeza. Esas son una de las escenas que yo quisiera ver cuando esté en la eternidad. ¿Será que el Señor nos las puede mostrar? Yo quiero ver eso. La cabeza del, no es porque sea sangrienta, es porque es algo de mi papá menciona, es una señal de victoria, amén. Teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano, versículo 58. Porque es que hay algo, y es que a nosotros se nos ha pintado a un David, excúseme la expresión, langarutico, así flaquito, ¿no? Y era un niño, pues no, no era un niño, no era un niño, ya estaba grandecito, mire. Y le dijo Saúl, muchacho, acá está la palabra Nahar, acá está la palabra Nahar de la que hablamos anteriormente. Y le dijo, Nahar, ¿de quién eres hijo? Y David ya tenía voz gruesa, y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Betlehem, de Belén. Ahora alguien dirá, ay, pero Jimena, acuérdese que la armadura de Saúl no le quedaba buena. Pero usted también acuérdese que cuando el profeta Samuel fue a ungir ¿cómo se llamaba? Al rey Saúl, dice que él era de la tribu de Benjamín y que cuando comenzó a caminar dentro del pueblo, el hombre era una vara. Dice que sobrepasaba de hombros arriba a todo el pueblo. Era el más grandulazo de Israel. O sea, Saúl no era cualquier cosita, era, y aparte que la descripción que hace el profeta Samuel del rey Saúl, cualquier mujer hoy en día diría es el hombre de mis sueños. Si ve, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira el corazón. Y más bien yo diría que de las pesadillas, porque finalmente un hombre que no obedece la ley de Dios y lo manda, se rebeló contra el eterno Dios, aunque su apariencia era... Entonces, David no era un señorito, no, David ya estaba físicamente en condiciones de ir a la batalla. Ya estaba físicamente, en razón a su fuerza física. Ahora recuerde que él se enfrentaba a leones, yo no sé si también a osos, yo no me acuerdo, para incluso les abría las fauces y arrebataba, oiga, ese David era un tremendo, les abría las fauces y arrebataba las ovejas de entre las fauces de esos animales salvajes. Él no era un niño.
Él no era, yo sé que a veces nos gusta romantizar la Biblia para que la gente entienda y llore y crea, pero el eterno Dios no necesita de mis ayudaditas didácticas para que su merced entienda. O sea, yo creo que nosotros los predicadores tenemos que ser lo más honestos posible al enseñar la palabra. ¿Para qué yo me voy a inventar cosas que no existen? Vamos entonces al contexto original, ¿listo? Nahar es la misma palabra, esta misma palabra fue la misma palabra que se usó entonces en Génesis 22, versículo 5. Y el versículo 6 entonces dice del Génesis 22, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Sí, porque ya era qué, ya era fuerte. Y él tomó en su mano el cuchillo y fueron ambos, fueron juntos. Recuerde que nosotros hace 15 días dijimos más o menos esa madera pesaba entre 30 a 50 kilogramos. Isaac ya tenía la fuerza de un hombre corpulento. Y acuérdese que él cargó ese peso sobre sus hombros por 3 días de camino, y que el asno lo dejaron con los otros jóvenes. Era un hombre corpulento, excedía en fuerza a Abraham. Ahora la pregunta es, ¿qué edad tenía Isaac cuando murió Sara? Porque recuerde que los eventos fueron seguidos, ¿no? Váyase por favor a Génesis 23:1. Recuerde que usted me está ayudando a predicar y recuerde que todo esto tiene una razón de ser que la vamos a ver en el desenlace del mensaje. Génesis 23:1, por favor. Fue la vida de Sara 127 años. 127 años. Y Sara era una mujer preciosa, preciosa, lo dice la Biblia. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Ahora, vamos a mirar qué edad tenía Isaac en ese momento. ¿Cuántos años tenía Sara cuando nació Isaac? Aquí es donde le digo que usted me tiene que ayudar en su casa a hacer cuentas, por favor. No me quiero desfasar y no quiero inventarle cosas para que usted esté de acuerdo conmigo. Por favor, usted ayúdeme, ¿listo? ¿Recuerdan cuántos años tenía Sara cuando nació Isaac? Estamos hablando de aproximadamente 90 años. Ok. ¿Y cuántos años tenía Isaac cuando se murió Sara? 127 años, ¿listo? Entonces, ¿cuántos? No, sí, mire, acá dice 120, 120. Entonces, ¿cuántos años tenía Isaac? ¿Cuántos años tenía Isaac? ¿Alguien quiere chatearme acá? ¿Cuántos años tenía Isaac? Alguien chateeme porque a mí no me salen las cuentas de mi papá. Perfecto, aquí ya me salió. Ustedes tienen que sacar calculadora porque no fue así. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? A ver, 90 cuando nació Isaac. ¿Listo? 100, 110, 120 y 127 años. ¿Cuántos años tenía? Tenía 37 años. Cuando hice, claro, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo acá por Zoom. Creo que sí. Mire, aquí Paulita chateó, ¿cierto? Ahí está. Ya sé de dónde heredé mi habilidad matemática. Ya sé dónde la heredé. Miren, Isaac tenía 37 años. Menos mal que ustedes todos ayudan. Isaac tenía 37 años cuando Sara murió. ¿Listo? Tenía 37 años. Sí, era joven. Y aparte que era, este hombre, hay un capítulo, hay un versículo que dice que básicamente Rebeca fue la mamá, fue la esposa de, ayúdenme con eso, ¿fue Rebeca o fue Raquel? Es que se me olvidó. La esposa de Isaac fue Rebeca. Dice que cuando él se casó con Rebeca, ¿o fue Raquel? No, fue Rebeca, disculpen. Él la consoló por la muerte de Sara, porque Isaac le dio durísimo, la muerte de la mamá le dio durísimo. Entonces, vamos a revisar después en casa cómo era que se llamaba, porque ya me generaron la duda. Entonces dijimos lo siguiente, el evento del monte Moría, cuando Abraham subía con Isaac y la muerte de Sara fueron acontecimientos sucesivos. Y según el entendimiento bíblico hebreo, no el occidental, no el argentino, no el colombiano, no el gringo, sino el hebreo, Isaac tenía aproximadamente 37 años cuando va con su padre al monte Moría.
Por eso le dije que su merced tenía que estar pendiente de la Biblia para que no creyera que es que yo le estoy metiendo cuentos raros. Sí, ya era un hombre maduro, no era un niño de 7 años de papito, papito, ¿qué vas a hacer? No, esas predicaciones, insisto, muy lindas, pero no se ajustan a la realidad bíblica, ni al contexto de Medio Oriente tampoco. ¿Ven? Ahora, si usted tiene que escuchar nuevamente esta palabra para sacar calculadora y sumas y versículos, es bueno que lo haga y que verifique. ¿Ve? Y eso, y que tiene que ver la edad, tiene mucho que ver la edad y ahorita vamos a ver por qué. Génesis 22:19. Génesis 22:19. Y volvió, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron, sí, regresaron, ¿ve? Ya iban de regreso. Y volvió Abraham a sus siervos, ya sabe usted cuál es la palabra correcta ahí, y se exacto, y se levantaron y se fueron juntos a un lugar llamado Bérseba. Y habitó Abraham en Bérseba. Alguien dirá, ¿y por qué no se fue para donde la mujer? Ah, yo no sé, porque la Biblia no lo dice y no quiero especular, pero ahí dice que regresaron a Bérseba. Aconteció después de estas cosas, ojo, mire, después de estas cosas, y ese después de estas cosas denota que no pasó un lapso así grandísimo, sino que fueron eventos, como dije ahorita, sucesivos. ¿Listo? Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. A partir de este momento, entonces comienzan a enumerarse cuántos hijos y nombres que probablemente sean muy importantes, pero en este momento para el objeto de la predicación, en este momento no lo son. Ahora, Génesis 23:1. Génesis 23:1. Fue la vida de Sara 127 años. Creo que ustedes estaban leyendo 120, pero 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Por qué le tocó ir hasta allá? Acuérdese que Abraham no estaba en el lugar cuando murió Sara. Acuérdese que primero se fue a Moriah con Isaac a ofrecerlo en sacrificio y después dice que se regresó y que habitó en ¿dónde? En Bérseba, si no estoy mal. Y estando allí, Abraham, Sara acaba de morir. Sara acaba de morir. Entonces dice que regresan a hacer duelo por Sara, porque recuerde, ni Sara, ni Abraham ni Isaac estaban cuando ella fallece. Y recuerde que dentro del entendimiento bíblico hebreo estos hechos sucedieron en el mismo año, en el mismo año. De allí que se infiera, que se concluya, que se deduzca que Isaac, cuando fue al monte Moriah a ser ofrecido, ya tenía una edad mayor aproximada de 37 años. Y ni siquiera vamos a hablar de la edad que tenía el Mesías cuando fue a la cruz, porque no hay un solo versículo, y si usted quiere revíselo ahorita, no hay un solo versículo de Génesis a Apocalipsis que nos muestre que el Mesías tenía 33 años. Yo no le estoy acá diciendo cosas, no le estoy diciendo cosas raras. Yo solo le estoy diciendo que su merced también puede investigarlo, puede leer que la tradición nos haya dicho que tenía 33 años. Ah, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero yo le pido que investigue, que la tradición nos haya hecho que los tres reyes magos se llamaban Melchor, iba a decir Sadrach, Melchor, Gaspar y Baltasar, eso es otro tema, pero que la Biblia lo registre, yo no, la gente se pone a veces, se enoja conmigo porque dice, pero Jimena, ¿por qué dice eso? Pues porque es que pues uno trata de hacer el esfuerzo de enseñar lo que la Biblia dice y a veces la gente se enoja conmigo, no su merced, porque usted ha dado muestras de ser muy querido y yo sé que los de YouTube también, pero a veces se molestan, pero si la Biblia no lo dice, yo por qué tengo que enseñarlo, es que ese es el problema. Ahora, estableciendo que ya Isaac había sido destetado, ¿cierto? Que ya habían hecho banquete, pues imagínense si no, habían hecho banquete porque pues ya tenía la capacidad para procrear, ¿cierto? Y que ya era un hombre con capacidad para ir a la guerra,
porque a la muerte de Sara tenía 37 años. Entonces ahora sí vamos a entrar a establecer la importancia de la edad, porque de allí es la importancia del sacrificio que el eterno Dios le exige a Abraham, porque siempre hemos hablado, pobre Abraham, pero se trata de un sacrificio que los involucraba a ambos, a Abraham y a Isaac. Se trata de un sacrificio que involucraba al padre y al hijo. Ese sacrificio que Abraham iba a realizar sobre Isaac, su hijo, en el monte Moriah, los involucraba a los dos, al Padre y al Hijo. Y el sacrificio del Cordero de Dios en el monte Moriah, en la cruz del Calvario, también los involucró a los dos, al Padre y al Hijo, al unigénito amado. Los dos estaban entregando, tanto Abraham estaba entregando a su hijo como su hijo de edad madura también estaba diciendo, ok, si tú lo dices es porque así debe ser y yo también lo voy a hacer. Y el padre también se estaba entregando junto con Yeshua en el monte Moriah, el padre y el hijo, los dos estaban sufriendo, los dos estaban sufriendo. El Padre Eterno estaba sufriendo al ver a su amado hijo unigénito colgado, padeciendo hasta la muerte, desangrándose como lo hemos visto, como lo vimos en Pesach, cumpliendo esa profecía del Salmo 22:6, mas yo soy gusano y no hombre. El Padre estaba viendo y Yeshua estaba mostrando al Padre como lo aprendíamos hace 8 días, pero el Padre también estaba sufriendo viendo a su amado colgado en el madero, y el Hijo también estaba sufriendo en carne viva el dolor de su sacrificio, pero a ambos los movía el mismo sentimiento, en ambos había el mismo común denominador, y es el amor por usted y el amor por mí. Por ese amor el Padre fue capaz de soportar ver a su hijo colgado moribundo, y por ese amor Yeshua el Hijo pudo soportar ese dolor tan terrible por usted y por mí, por usted y por mí. ¿Y cómo respondo yo a ese amor? Es la pregunta. Amándolo a él. ¿No hay razones de sobra para amarle? Pregunto yo. Hay razones de sobra para amarle al Padre, al Hijo. ¿Y cuál es la evidencia tangible de ese amor? Dijo el Mesías, si me aman, guardan mis mandamientos. La prueba tangible, la evidencia tangible de que yo amo al Padre, que yo amo a su Hijo, es que guardo sus mandamientos. Entonces Isaac es tipo del Mesías. Isaac es tipo del Mesías y él no era un niño cuando fue a Moriah, como el Mesías tampoco era un niño cuando fue a Moriah, tampoco era un divino niño cuando fue a Moriah. Él nunca fue un divino niño, ¿entendemos? Yo creo que todos lo entendemos. Isaac tampoco fue un niño, era un adulto Isaac, capaz de procrear y capaz de ir a la guerra. Isaac pudo haber dicho, mi papá se enloqueció, y dio un manazo haber apartado a Abraham porque Isaac le ganaba en fuerza. Isaac pudo haber dicho, mi papá le dio demencia senil. Pero Isaac sabía quién era su padre. Isaac sabía que Abraham, su padre, era un hombre guiado por Dios. Miremos lo valioso del testimonio de nosotros como padres. Y Yeshua dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cómo está su merced educando a su hijo? Porque si va a hacer o si vamos a hacer las mismas obras de Abraham, comencemos por la forma en la que Abraham educó a Isaac. Isaac dijo, mi padre, probablemente, porque la Biblia no lo registra, probablemente Isaac dijo o pensó, yo voy a doblegar mi voluntad a la voluntad de mi padre, porque mi padre está doblegando su voluntad y se está sometiendo a la voluntad del Padre eterno, del eterno Dios. Posiblemente Isaac pensaba eso. Si Dios se le reveló a mi padre, ¿yo quién soy para oponer resistencia? Y Yeshua hizo lo mismo con nosotros. Dice la Biblia que él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
sino que él fue a la cruz voluntariamente. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la doy, yo la doy. Y el hijo Yeshua se sometió a la voluntad del Padre, así como Isaac se sometió siendo ya de edad adulta. Es que no fue llevado a las malas, camine chino, que no, ya era adulto. Y el Mesías también era adulto cuando fue a la cruz del Calvario. Y el Mesías dijo, Padre, no sea lo que yo diga, sino lo que tú digas. Y si nosotros somos hijos del Padre, tenemos que hacer sus mismas obras. Señor, sea cual sea la dificultad, sea cual sea el problema, Señor, no sea lo que yo quiero, no sea mi arbitrio, no sea mi capricho, sino que sea tu voluntad. ¿Y en dónde está la voluntad? Está acá, está acá. Por eso el eterno Dios, y voy a finalizar con este último pasaje de Génesis 26, por eso el eterno Dios después se le aparece a Isaac y le dice, por cuanto Abraham guardó lo que yo guardo, yo te voy a bendecir a ti. Lo parafraseé un poquito. Génesis 26, leemos ese pasaje, explicamos y concluimos. Amén. Porque el título del mensaje se llama El Guardián. Y hasta ahora usted dirá, pero no ha tocado el tema. No, sí, yo le dije que entendiendo lo que explicamos anteriormente, vamos a poder entender mejor de qué se trata esto del guardián. Amén. Génesis 26. Mire lo que dice la Biblia. Terminamos entonces con este pasaje. Yo creo que va a tocar recortar un poquito. Génesis 26 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Había una hambruna tenaz, ¿no? Versículo 2, y se le apareció Yahweh y le dijo, ojo, no desciendas a Egipto, no vayas por allá, habita en la tierra que yo te diré. Y como Isaac era un hombre que se dejaba guiar por el eterno Dios, porque había visto que su papá se dejaba guiar por el eterno Dios, él dijo, bueno, sí, Señor, yo lo haré. Recuerda lo que dijo Yeshua, si son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Versículo 3. Y habita, mire esta palabra, habita como forastero en esta tierra. ¿Cómo qué? Como forastero. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Mire lo que le dice, habita como forastero en esta tierra. Y es lo que el eterno Dios hoy nos está diciendo. Puede que haya hambre, puede que haya pesadumbre, puede que haya enfermedad, pero déjese dirigir por Dios y entienda que nosotros habitamos en esta tierra como forasteros. Puede que en este momento las cosas no le salgan como usted quiere, pero entienda que esta tierra no es su tierra prometida, somos forasteros, hoy estamos, mañana no sabemos. Ahorita, ayer falleció por COVID un compañero de la universidad, no digo compañero, estudió Derecho en la universidad, me dijeron que había sido compañero, yo no me acuerdo porque pues yo a veces soy como especial con los nombres y con la gente, pero falleció. ¿Por qué razón? Porque creamos en el eterno Dios o no creamos en el eterno Dios. Guardemos los mandamientos o no los guardemos. Nosotros somos forasteros en esta tierra y la tierra en la que moraremos eternamente, dependiendo de si amamos a Yeshua y guardamos los mandamientos, como dice Apocalipsis 14:12, entonces viviremos con él en lo que se ha llamado la Nueva Jerusalén. Pero si no, entonces las demás personas irán a condenación eterna, a su morada eterna, de tal forma que todos acá somos forasteros en esta tierra. Acompáñeme a Hebreos 11 y le quiero mostrar algo. Usted sabe que en Hebreos 11 está lo que se ha denominado los héroes de la fe, ¿cierto? Es necesario ir a Hebreos 11 para tocar este punto que estamos viendo. Hebreos 11, 9. Bueno, 11 con eso economizamos tiempo. Hebreos 11, mire, Hebreos 11. Por la fe también la misma Sara, que es lo que hemos venido hablando, siendo estéril, porque aparte que ya tenía 90 años, era estéril, recibió fuerza para concebir, recibió que el Señor hoy nos dé fuerza para concebir lo que necesitamos concebir de parte del eterno Dios, y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Por favor, no importa la edad que tengamos, si el Señor nos vio y obedecemos, Él hará que demos a luz lo que Él quiere que nosotros demos a luz.
Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Acá está la clave. ¿Usted cree que Dios es fiel? ¿Usted cree que las promesas para los que guardamos los mandamientos están vigentes? Él es fiel para cumplir. Versículo 12, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, es decir, Abraham. Mire cómo se expresa el autor de Hebreos de Abraham. Este ya casi muerto, salieron como estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron, póngale cuidado, conforme a la fe murieron todos estos, y ojo a esto porque acá se ha distorsionado un poquito la enseñanza, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham, Isaac, Jacob y todos los héroes de la fe, ellos creían que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y si más adelante dice que tenemos esa en derredor, esa tan gran nube de testigos, nosotros también debemos saber que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por eso no nos acomodamos a las costumbres de esta tierra, porque como ellos, nosotros estamos saludando la promesa, y la promesa no es de naciones ni de multitudes. La promesa es esa ciudad, es esa ciudad que nos está esperando a nosotros por hacer lo que ellos hicieron, y ahorita vamos a entender qué fue lo que ellos hicieron. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esa era la patria que ellos estaban saludando. Esa era la tierra que ellos estaban saludando. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El eterno Dios nos ha preparado una ciudad. Por eso nosotros somos forasteros, somos peregrinos, somos extranjeros. Y estamos saludando esa promesa diciendo, Padre, hablen lo que hablen, digan lo que digan. Así yo no entienda, yo voy a obedecer, Señor Dios de los cielos, porque yo quiero ir a esa ciudad. A mí no me interesa, Dios de los cielos, si yo construyo una mansión acá en Green Hills, porque yo estoy acá como peregrina, como extranjera. Yo la mansión, la ciudad que yo quiero habitar fue la que construyó el Padre para mí. Y bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que mi familia, que mis seres amados habiten allí conmigo. ¿Usted también lo quiere? ¿Cuál era el común denominador de estos héroes de la fe? La fe. Sí. Esa fe traducida en obediencia a la ley de Dios y a los mandamientos. Volvamos a Génesis 4, 26, 4, por favor. Génesis 26, 4. El Eterno le está diciendo a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones serán benditas en tu simiente. Nosotros somos esas naciones, benditas en esa simiente que es la simiente de Yeshua. Por cuanto yo Abraham mi voz, y ojo este versículo cómo lo traduce la Reina Valera. Mire la traducción que la Reina Valera hace de este versículo. Por cuanto Abraham, me comí el yo. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, ojo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo se llama el mensaje? Las obras de Abraham, el guardián. ¡Pah! Acá está. Por cuanto Abraham guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el texto original dice lo siguiente, el texto original, que me gustaría tener la forma de conjugar la palabra, el verbo en hebreo y poder explicárselo, pero yo creo que todavía me falta, como dicen por ahí, pelo pa' moña, todavía me falta bastante para aprender. Pero el texto original dice de la siguiente forma: como recompensa a que Abraham obedeció y guardó lo que yo guardo, dice Yahweh, mis mandamientos y mis leyes de mi Torah. Abraham, el texto original dice, Abraham guardó lo que yo guardo. ¿Cómo se llama el mensaje? El guardián. Y dice Yeshua, si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían.
Yo reclamo la promesa de Abraham, decreto la promesa de Abraham, declaro sobre mi generación la promesa de Abraham, pero estamos bajo la gracia, yo no obedezco esa ley porque eso es del antiguo. Dice, si queremos abrazar las promesas de Abraham, cuando yo la quiero, yo necesito abrazar lo que Abraham abrazó. Y dice la Biblia, el eterno Dios le dijo a Isaac, independientemente de la versión que usted lea, yo te bendeciré por cuanto Abraham guardó mis preceptos, mis leyes, mis mandamientos. Abraham se constituyó en un guardián de la Torá. Gústele a Jimena Porras o disgústele a Jimena Porras, Abraham se constituyó en el vigía, en el custodio, en el guardián de la ley de Dios y de los mandamientos. Y esto fue palabra de Yahweh para Isaac, no palabra de Jimena Porras a los boyacenses. Esto está en la Biblia y hay evidencia bíblica. Y alguien dirá, pero luego la ley no vino en el Sinaí. No, la ley de Dios es eterna. No tiene principio ni tiene fin. Que se protocolizó en tablas de piedra es otra cosa, pero el eterno Dios, ¿se acuerdan de la predicación del miércoles? Comenzó a escribir la ley de Dios y los mandamientos previamente, antes de Moisés, en el corazón de Abraham. Y Abraham se enamoró de esa ley, se enamoró del eterno Dios, le obedeció, se convirtió en el guardián de esa ley, y esa misma ley fue la que le enseñó a Isaac, de tal forma que cuando Isaac creció y fue de esa edad madura, él dijo, si mi padre lo dice es porque así es. Y más adelante vemos que Isaac tuvo la misma fe que su padre Abraham, y Yeshua posteriormente dice, si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Así que si yo me considero hija del Padre Eterno y quiero las promesas de Abraham, entonces yo le tengo que decir a su merced, con amor, con cariño y con respeto, que yo también me quiero constituir en una guardiana y en una custodia de la ley de Dios y de sus mandamientos. Y la mejor forma de hacerlo es obedeciéndolos y poniéndolos por obra, sin desechar absolutamente ninguno, desde Génesis hasta Apocalipsis, y yo diría amén y amén. Amén. Esa es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros, amada congregación. Vamos a orar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Que esta palabra definitivamente tiene que hacerse vida en nosotros. Tiene que hacerse vida. Yo sé que recibimos probablemente información que antes no habíamos escuchado, no sé si algunos sí, pero esto se trata de hacer estudios juiciosos de la Escritura. Estudios juiciosos de la Escritura. Amén. Padre, damos gracias, Señor Dios de los cielos. Señor, yo creo que somos tus hijos. Yo creo que somos tus hijos y que también somos parte de esa simiente de Abraham en nuestro Mesías, Señor. Pero yo no quiero solamente, es más, ni siquiera quiero declarar, ni decretar, ni atar, ni desatar, ni explotar, ni nada de eso, Señor. Yo lo único que quiero es obedecer tu palabra, Señor. Obedecer a tu ley y a tus mandamientos, Señor. De ahí para adelante no me importa más, Señor, porque hemos entendido que somos peregrinos en esta tierra, Señor. Y que como peregrinos probablemente la misma gente, Señor, nos mire como extranjeros y como bichos raros, Señor, porque no nos amoldamos a ellos, sino que amoldamos nuestro corazón a la palabra bendita y santa, Señor. Hoy estamos acá delante de ti, Señor. Padre, al que duda seas tú dándole la convicción, Señor. Al que tiene necesidad seas tú supliendo, Señor. Al que está enfermo en el nombre de Yeshua, por favor, sánale, Señor. Si hay alguien que tiene familiares con COVID, Señor, este es el momento de orar y de para y clamar que tu misericordia se extienda a ellos, Señor. Por favor, levántalos, por favor, sánalos, Señor, y por favor que la iglesia, es tiempo que la iglesia se vuelva a ti, no solo de labios, Señor. Padre, esta nación está pasando por momentos difíciles, Señor, pero creemos, Señor, que tú puedes derramar justicia, Señor. Padre, tal vez la justicia, Señor, que los encargados de impartirla no lo hacen, Señor, tú sí lo puedes hacer. Guárdanos de poner nuestra mirada en el hombre antes que en ti,
Padre. Guárdanos, Señor, pero ayúdanos, Señor, Padre, a elegir a nuestros gobernantes sabiamente, conforme a tu palabra, a no tomar partido por el uno, por el otro, no, Señor, sino a ser responsables contigo. Bendecimos esta nación, bendecimos a los más necesitados, bendecimos a aquellos que les cuesta hacer mercado, Señor, y clamamos, Señor, porque no se cargue tributariamente, Señor, con una carga gravosa esta nación, Señor, porque tú sabes, Señor Dios del cielo, que muchos no podríamos, Señor, cumplir con esos requisitos, Señor Dios de los cielos. Padre, haya justicia. Padre, haya justicia, no nuestra justicia, sino tu justicia. Y tu Torah lo dice, Padre, aunque algunos la nieguen, tu Torah lo dice. Tú piensas en el pobre, tú piensas en el huérfano y tú piensas en la viuda, Señor. Y tú también, Señor, aborreces las leyes injustas. Eso lo leí yo hace poco en Isaías capítulo 10. Guarda esta nación, guarda el corazón de la iglesia y ayúdanos a que como iglesia no idolatremos a nadie, Señor, porque maldito el varón que confía en el varón. Nuestra confianza está depositada en ti, Yahweh, Dios de Israel. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor si desea. Con este aplauso, la hermana Marlene la vi. Con este aplauso bendecimos a nuestros amigos de YouTube. Amén. Entonces, bendiciones los de YouTube.